Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos ahora a acercarnos a la palabra del Señor. Quería empezar con unas imágenes, ¿no? Yo creo que estamos todos acostumbrados, ¿no?, a ver cómo los primeros que acuden a los escenarios así de catástrofes suelen ser los equipos de emergencia, los equipos de rescate, ¿no? Después de un terremoto, de cualquier catástrofe, una inundación o incendios, los primeros que están allí trabajando son los equipos de salvamento, ¿no?, intentando rescatar a los supervivientes, pues bien entre los escombros, o sacarlos de las aguas, o sacarlos del fuego. La predicación de hoy va a ir de esto, ¿no?, más que de equipos de rescate, de un rescatador, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como sabéis, de hace ya un tiempo estamos compartiendo las cartas del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la primera y la segunda. En la última hablamos acerca de la conversión. Vimos que la conversión era cambiar de dirección, en una palabra, ¿no? El texto que compartíamos nos decía que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y esto nos sirvió para reflexionar sobre en qué consiste la verdadera conversión y cuáles son las marcas de esa verdadera conversión. Dijimos que la conversión implicaba un cambio completo de dirección, íbamos en una dirección y teníamos que cambiar por completo, dar un giro de 180 grados, pero decíamos que generalmente suele ser una experiencia traumática. ¿Por qué? Pues porque afecta a nuestras emociones y a nuestros afectos más íntimos. Recordéis que dijimos que convertirse significa renunciar a una vieja manera de vivir, o antigua manera de vivir, o incluso manera de pensar. Tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes y adquirir la forma de pensar de Cristo, la mente de Cristo. Así que afecta a nuestra voluntad. Convertirse significa cambiar por completo de viejas prioridades y ambiciones de nuestra vida anterior y tornarla en la voluntad o conforme a la voluntad de Dios. La conversión, dijimos finalmente, que por lo general supone la ruptura de ciertas relaciones sociales, de ciertas relaciones de amistad e incluso de relaciones familiares. No sé si cuando acabé alguno de vosotros se planteó esta pregunta: ¿merece la pena pagar el precio que implica convertirse al Dios vivo y verdadero? Es una experiencia traumática para todos, de una manera u otra, ¿no? Dijimos el último día que había una razón de peso. Hay dos razones, el día anterior vimos una. Y lo resumíamos de esta manera, ¿no? Solo hay un Dios vivo y verdadero. Todos los dioses que nos rodean son falsos. Dice la Escritura que son vanidad. Son falsos. No hay nada más que un único Dios verdadero. Todos los demás son necias proyecciones de la mente humana, o son fabricaciones de los hombres, o en el peor de los casos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, son poderes demoníacos que se hacen pasar por dioses. Solo hay dos opciones en la vida: o sirves al Dios vivo y verdadero, o te enganchas a falsos dioses que son incapaces de ayudarnos en los momentos de necesidad y que incluso esclavizan a las personas. Solo hay esas dos alternativas. Así que, aunque solo sea por esta, merece la pena convertirse al Dios vivo y verdadero. Pero es que hay una segunda razón, que es la que vamos a ver hoy. Hay una razón adicional de extrema importancia. Esta es una razón de signo negativo, podríamos decir, porque vale la pena convertirse al Dios vivo y verdadero, porque si no lo hacemos, quedaremos expuestos a toda la furia de la santa ira divina venidera. Esto es lo que nos dice las últimas palabras del texto que veíamos el domingo anterior. Es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer desde el 9, lo tenéis aquí para ponernos en contexto. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Este texto es clarísimo. Jesús. Dijimos el primer día que estamos esperando el regreso o el retorno del hombre que es Dios, ese Homo Deus, ¿no?, que quieren desarrollar con la inteligencia artificial y el transhumanismo y esas corrientes que vemos frecuentemente en nuestra vida. Pero no solo el Señor tiene que venir, digamos, para manifestar su gloria, sino sobre todo tiene que venir para descargar su ira, el juicio sobre toda impiedad que nos rodea. Pero en cuanto a nosotros, el Señor Jesús tiene que venir para rescatarnos de la ira venidera, como dice este versículo que hemos leído. Así que este es el título de la predicación de hoy. De aquí viene esto, el retorno del rescatador. Quizá esta imagen os parezca un poco irreverente, ¿no?, pero ya veréis que tiene su explicación. Bueno, el versículo que hemos leído nos enseña mucho acerca del Señor Jesucristo y acerca de nuestra esperanza futura. El apóstol Pablo no entra en profundidades teológicas, mucho menos. No entra en el meollo de la cuestión acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los hermanos a los que se dirige la iglesia de Tesalónica estaban pasando por una gran persecución como consecuencia de su fe. Y el apóstol Pablo tiene que transmitirles palabras de esperanza. Recordéis que el primer día dijimos que la iglesia de Tesalónica se caracterizaba por su amor, se caracterizaba por sus obras, pero parece que flaqueaba en esperanza. Es normal flaquear en la esperanza cuando uno está perseguido, ¿no? Así que el apóstol Pablo no entra en demasiadas sutilezas en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo. Sobre todo, lo que quiere transmitirle es ese mensaje de esperanza en el regreso del Señor. Y lo mismo nosotros en el día de hoy. Quizá no tengamos persecución física, ¿no?, de las personas que nos rodean, pero es terrible la persecución de otro tipo que encontramos, ¿no?, en cuanto a presión intelectual, presión del materialismo, del ateísmo, etc. Vivimos en un contexto también de persecución hacia nuestra fe en ese sentido. Así que el apóstol Pablo dirige unas palabras que salen de su corazón. Son palabras sencillas, son palabras que salen de una reacción espontánea con el deseo de transmitir esa esperanza. Pero a la par tienen una exactitud y una profundidad teológica extraordinaria, como vamos a ver a continuación. Pero sobre todo, insisto, lo que el apóstol Pablo quiere transmitirles un mensaje de que les ayude a perseverar en la esperanza. Y en ese sentido ese mensaje también es totalmente pertinente para nosotros en el día de hoy. Bueno, ¿qué dice el versículo 10? Vamos a ir viéndolo poquito a poco. En primer lugar, vamos a destacar las palabras a su Hijo, a Jesús. La vez anterior vimos, si recordáis, que la vida de toda persona que se ha convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero tenía que caracterizarse por dos cosas. Por un lado, servir a Dios. Por otro lado, esperar el retorno desde los cielos de Jesucristo. Pero, ¿quién es la persona que estamos esperando que venga desde los cielos? El apóstol Pablo, fijaros que lo llama igualmente Hijo de Dios y Jesús. Y esto es enormemente significativo. Para el apóstol no hay ninguna diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo que está en los cielos y que está por venir. Es la misma persona. Pablo le concede los dos nombres que mejor reflejan su naturaleza divina y humana. El Hijo de Dios es el hombre Jesús. Dos naturalezas en la misma persona. Esto no sé si alguien aquí presente es capaz de comprenderlo, yo no, ¿no? Uno de los grandes misterios. ¿Cómo es posible que una persona tenga dos naturalezas distintas? Y más, naturaleza divina y de naturaleza humana. Pero esta es la base del cristianismo. Y no es de extrañar que a lo largo de la historia, cuando vemos todos los movimientos heréticos, la gran mayoría de ellos se centran en socavar esta realidad. Por un lado es incomprensible, pero por otro lado en un fin
poco confesable en cuanto a intenciones, porque lo que quieren es socavar la base fundamental del cristianismo. Y es que Jesús histórico, el hombre Jesús, es a la par el Hijo de Dios, es Dios. Dos naturalezas unidas en la misma persona. Esta es la base fundamental del cristianismo. Recordáis que el Señor Jesús le pregunta al apóstol Pedro: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el tiempo de Jesús había muchas opiniones respecto a quién era Jesús. Y el Señor en un momento determinado ya le enfrenta y dice: oye, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Recordáis las palabras de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin duda alguna, ante las diversas opiniones de gente que nos rodea, que formulan pues, a veces las opiniones más extravagantes respecto a quién es Jesús, nosotros tenemos que responder con toda firmeza que el Señor Jesús es es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Para el apóstol Pablo no había ninguna dificultad en reconciliar esa idea, ¿no?, de dos naturalezas, en la misma persona. El Cristo resucitado y el glorificado es tanto hombre como Dios. No nos da más explicaciones en este versículo, en otros textos por supuesto que sí, ¿no? Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta. Pablo acepta la realidad histórica que los apóstoles habían experimentado, la realidad del Jesús histórico y la plena convicción de que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como nos dice Colosenses 2:9. Sin duda alguna, nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos una gran cantidad de evidencias y una convicción bien firme de que Jesucristo es a la par Dios y a la par hombre. El Verbo, como dice la Escritura, que es Dios y que nadie lo creó, se hizo humano y habitó entre nosotros hace 2000 años. Y nosotros vivimos en la bendita expectativa de su próximo regreso. Pero, ¿de dónde va a regresar el Señor? ¿Dónde se encuentra actualmente? Nos dice la Escritura que en los cielos, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿De dónde va a regresar? De los cielos. Y aquí, no sé si llama la atención el que el apóstol Pablo utilice la palabra cielo en plural. Y quizá os venga a la mente, bueno, es que el apóstol Pablo creía, como los judíos de aquel tiempo, que había distintos cielos, ¿no?, echando la mirada hacia arriba. Sabéis que, por ejemplo, los cielos de Enoch son 7, los rabinos judíos hablaban de esos 7 cielos. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Probablemente tenga aquí en mente esa idea, pero es probable que no sea así, porque en capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo habla de que el Señor descenderá desde el cielo. Puede ser una cosa u otra, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el apóstol Pablo quería transmitirnos la idea de que el Señor viene de ese tercer cielo que hay en la Escritura, ¿no?, de ese lugar donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos esa idea. Así que estamos esperando que el Señor venga desde el cielo, pero no desde el cielo que nosotros vemos donde están las nubes, tampoco del cielo donde están las estrellas, está el firmamento, sino el lugar en el cual habita la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, mucho más allá del universo. Ese tercer cielo de que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2, donde él fue arrebatado, ¿no?, y donde vio cosas inefables, ¿no?, que al hombre no le es dado conocer por ahora. Así que un día el Hijo descenderá desde esos cielos, dejará la esfera eterna, pasará a través de ese firmamento que ahora vemos, ¿no?, y pasará de ese aire también para estar con aquellos que le esperan, para unirse con aquellos que le esperan. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, hablaremos más adelante, cuando enfrentemos el capítulo 4. Así que es importante que tengamos presente esto. El Señor volverá de los tercer cielo, de la presencia, de donde está la presencia de Dios, ¿no? Así que esperamos que Cristo venga desde más allá del aire, desde más allá del universo, saliendo de la misma presencia de Dios. Lo tercero que nos dice el versículo 10 que hemos leído es que
Jesús resucitó de los muertos. Dios le resucitó de los muertos, pero ¿a quién resucitó? Los creyentes del primer siglo no tuvieron ninguna duda al respecto. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Creyeron el testimonio de los apóstoles que lo vieron morir en la cruz. Creyeron el testimonio de aquellos que lo vieron ser enterrado. Creyeron el testimonio de aquellos que vieron la tumba vacía. Creyeron el testimonio de aquellos que vieron a Jesús resucitado durante 40 días antes de que ascendieran al cielo. El apóstol Pablo también nos da su testimonio de que se tuvo un encuentro personal con el Dios vivo camino de Damasco. Así que los creyentes del primer siglo no tenían ningún reparo en creer el testimonio de aquellos testigos fieles que habían visto a Jesús resucitado. Así que es normal que para Pablo y para los creyentes del primer siglo, Cristo era ante todo aquel a quien el Padre había resucitado entre los muertos. La resurrección estaba en el mismo corazón del mensaje que predicaban y la realidad del Cristo resucitado constituía la motivación principal de su esfuerzo evangelístico. Sin duda alguna, la resurrección es la pieza fundamental del Evangelio. ¿Y por qué tenemos que enfatizar esto? Lo decíamos el primer día, porque lamentablemente el cristianismo visible ha diluido por completo todo lo sobrenatural en el mensaje que predica. Cada vez es más frecuente encontrarnos con personas que se confiesan cristianas, pero no creen en los milagros, no creen en la resurrección. Diluyen por completo el mensaje del Evangelio, la centralidad, el mensaje principal de lo que es el Evangelio. ¿Recordáis aquellas palabras que leía el primer día de C.S. Lewis, ¿no? Que dice, no intentes diluir el cristianismo, no te engañes creyendo que puedes abrazarlo y dejar a un lado lo sobrenatural. Por lo que veo, el cristianismo es la única religión que no puede separarse de lo milagroso. Tienes que sostener abiertamente lo sobrenatural desde el principio. Así que la resurrección es fundamental. Pero quizá nos preguntemos, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo habla aquí de resurrección, de los hechos del Señor Jesús, cuando lo suyo es transmitir, o lo que quiere transmitir es un mensaje de esperanza? ¿Por qué se centra en algo de la primera venida cuando lo que importa es la segunda? Bueno, probablemente el apóstol Pablo hace mención a la resurrección porque la resurrección es el gran hecho histórico que abre la puerta a nuestra esperanza futura. Si Cristo no resucitó, tampoco pudo ascender a la diestra del Padre, tampoco envió el Espíritu Santo, tampoco está realizando una labor actual de interceder por los suyos y darles el oportuno socorro, y tampoco tiene la posibilidad de volver a la tierra en gloria. Si Cristo no resucitó, sencillamente no hay fundamento para nuestra esperanza en su retorno. Y por supuesto, si Él no resucitó, se desvanece toda posibilidad de que nosotros resucitemos a su vez. Si Cristo no resucitó, no hay posibilidad alguna de que sea enviado desde el Padre a juzgar al mundo. Podemos creer con toda convicción de que el mensaje del juicio final es un puro cuento si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, podemos tener completa confianza en su pronto retorno. La resurrección garantiza el programa cristiano de salvación y específicamente nos ofrece la prueba convincente de que el juicio venidero verdaderamente tendrá lugar. No es nada de extrañar que, bueno, no solo ya el mundo que nos rodea, sino incluso el cristianismo visible difumine por completo el mensaje de la resurrección. Incluso en el contexto cristiano en el que vivimos, bueno, no quiero entrar demasiado en ello, pero es fácil ver, ¿no?, que se centran en otro tipo de cosas, incluso de la vida de Jesucristo, pero el mensaje, la realidad de la resurrección la diluyen por completo. Esto no fue así en el siglo I, ni mucho menos, ni tampoco debe ser así en nuestra convicción.
Recordáis lo que el apóstol Pablo enseñó en Atenas, poco después de su visita a Tesalónica. Dice así, Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Si Cristo no resucitó, podemos tomarnos como un mero cuento estas palabras, ¿no? Este mensaje de que Jesús regresa para descargar su ira, su juicio sobre este mundo. Así que la resurrección es importantísima y tenemos que defenderla porque es una realidad histórica. Bueno, ¿qué sigue diciendo el texto? ¿Quién nos libra? Si nos preguntasen la razón fundamental o la razón por la que el Hijo de Dios se hizo hombre, seguramente responderíamos que porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A fin de cuentas, este es el mensaje que el ángel le transmite a José en sueños. Y no solo eso, sino que además le dijo, oye, que le ponle el nombre de Jesús porque Jesús significa Salvador. Pero Pablo añade aquí otra razón importantísima. Porque todo aquel que es salvo de sus pecados por la fe en Jesús también es librado de la ira venidera de Dios. Y para que no tengamos ninguna duda de lo que esto significa, el apóstol Pablo utiliza aquí palabras tremendamente precisas, sumamente precisas. En primer lugar, el verbo traducido por librar significa rescatar, pero no rescatar en el sentido de pagar el precio por el rescate de un esclavo, que en griego se utiliza otra palabra distinta. Aquí no, aquí la idea es precisamente la del bombero, por eso ponía esa imagen. Es en el sentido de rescatar como lo hacen los bomberos cuando salvan a alguien de un edificio incendiado. Tratan por todos los medios, lo más rápidamente posible, de sacar a la persona que está en riesgo de ser quemada. Pero es que además hay otra precisión importantísima. Creo que no está aquí nuestro hermano Ais, ¿no? Pero él nos daba este esquema de las preposiciones griegas, ¿vale? No os voy a aburrir demasiado con esto, ¿no? Pero aquí el texto utiliza una preposición que es esta preposición ek, que significa fuera de. Es lo mismo que eclesia. Eclesia significa ek, sacar fuera. Pero la labor de Dios no solo se queda en sacar fuera, ¿no? Como veis aquí en el esquema, ¿no? Podían sacarnos, por ejemplo, si aquí se declarase un fuego, Dios no lo quiera, ¿no? Podíais sacarme a mí afuera, pero el fuego me podía alcanzar. Se utiliza otra preposición que es la siguiente, la que veis aquí, apo. Y fijaros qué gráfica que es esta imagen, ¿no? Porque significa, ¿no?, que Dios nos rescata de la ira sacándonos del ámbito de peligro y nos coloca en otro fuera de su alcance. Nos saca y nos pone fuera del alcance del fuego. Es como si aquí se declarase el fuego, no solo está en sacarnos de allí, sino en llevarnos, pues yo qué sé, a Bormujos, ¿no? Donde ya es imposible que nos alcance el fuego. Fijaros cómo el apóstol Pablo utiliza aquí unas palabras enormemente precisas para transmitirnos de qué manera nos libra el Señor Jesús. Así que no solo somos librados con respecto de la ira venidera, ¿vale?, sino que somos librados y somos llevados a un lugar donde nunca esa ira venidera nos puede alcanzar. Por otro lado, también el tiempo del verbo que se utiliza es muy importante, porque si habéis leído el versículo, fijaros que dice que nos libra, es decir, está hablando en un presente indefinido. Es decir, es algo que el Señor está haciendo ya con nosotros. Así que nos libra de esa ira venidera y para eso utiliza ese verbo presente, ¿no? Así que la liberación que produce el Señor Jesús es de una vigencia permanente. Cristo nos ha salvado al morir en la cruz en nuestro lugar. Nos está salvando por medio de la obra santificadora de su Espíritu y nos salvará del juicio venidero por su gracia y por su misericordia. Pero esto está muy bien, pero ¿a quién libra Jesús de la ira venidera?
Evidentemente la respuesta es a todo aquel que es verdadero creyente. Lo vimos en el día anterior, aquellos que realmente se han convertido. Y aquí me gustaría, si me permitís un minuto, hacer una reflexión. Hace poco un buen escritor, bueno, lo digo, Pablo Martínez, ¿no? Pablo Martínez, el doctor Pablo Martínez, escribía un artículo y él se regocijaba porque un nieto, un creyente de tercera generación, escribió un artículo. Por desgracia, eso es tremendamente infrecuente. Creo que no escondo ni digo nada que no sea pertinente, ¿no? Reconociendo el hecho de que la fe se va perdiendo o de alguna forma se va relajando. Corremos el riesgo de vivir en un contexto cristiano y simplemente absorber las formas. Es muy fácil imitar comportamientos. Es muy fácil repetir palabras que escuchamos toda la vida. Es muy fácil saber, entre comillas, lo que tenemos que hacer. Oye, a determinada edad, oye, pues sí, yo sé que el Señor murió en la cruz, que en fin, que me dice que me arrepienta de mis pecados, que dice que haga una oración, dice que yo me bautice, y pues corremos el riesgo de simplemente ir sorbiendo algo del entorno en que vivimos, sin llegar a tener una plena conversión, una verdadera conversión, una entrega personal al Señor Jesús. Puede ser que nos creamos a salvo de la ira venidera simplemente porque somos miembros de Vida Abundante o de cualquier otra iglesia. Y sin embargo, no ser creyentes verdaderos, no haber tenido una conversión real. Ese riesgo, hay que reconocerlo, es mayor en aquellos que venís de familia creyente. Para los que conocimos al Señor ya de adultos, por supuesto, nuestra conversión fue algo radical, fue algo traumático, vivimos ese trauma. Pero hay que reconocer que es mucho más difícil de experimentar para aquellos que han crecido en un entorno cristiano. Así que es conveniente que cada uno reflexione sobre su entrega personal al Señor. Si realmente ha creído en el Señor Jesús con todo su corazón y ha habido una entrega genuina a Él, si realmente te has convertido, porque si no te has convertido, la ira de Dios cae sobre ti o caerá sobre ti, por muy cristiano que te confiese, por muy evangélico que te confiese. Así que, ¿a quién salva Jesús? Evidentemente, a todo verdadero creyente. Ahora, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De la ira venidera? Este tema no es nada popular, ¿no? Nada popular ni en las iglesias, ni por supuesto en el mundo en que vivimos, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar a alguien de nuestro entorno que crea en el Dios de la Biblia. Cada vez más difícil, ¿no? Y si lo encontramos, por supuesto, su idea en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, es que pues, en el cielo, ¿qué otra vida eterna va a haber, ¿no? Anoche mismo leía una noticia de un cocinero que ha fallecido en un accidente de tráfico y decía uno en un tuit, dice, bueno, ya está, los ángeles estarán aplaudiendo sus recetas. Digo, bueno, pues, en fin, no lo sé. No sé este hombre qué concepto tiene del cielo, de los ángeles, de si comen o no comen y tal, ¿no? Pero ya indica algo, ¿no? Los que no creen, pues ya está clarísimo que no esperan nada, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Pero aquellos que dicen creer, por supuesto, el destino eterno es el cielo. Claro, ¿quién va a ser tan malo como para merecer un castigo eterno? ¿Cómo Dios va a condenar a alguien al infierno? Al fin y al cabo, como decía antes, nadie es tan malo para merecer un castigo eterno. Incluso aducen, me decía hace poco una persona, aducen el ejemplo de Jesús. ¿No anduvo Jesús por este mundo hablando de bondad, de amor, de justicia y de compasión? Dice el Señor Jesús a los escribas y fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Claro que las Escrituras nos hablan del amor, la misericordia, de la bondad de Dios, de ahí el Evangelio. Pero las Escrituras hablan claramente también sobre el carácter santo del Señor Jesús, sobre su indignación sobre el pecado, sobre la impiedad, sobre la injusticia del hombre. Y hace una declaración solemne respecto al futuro.
el Señor Jesús va a intervenir definitivamente para juzgar al mundo y poner fin a toda forma de maldad. Las Escrituras hablan claramente sobre la perversidad del corazón humano, sobre el juicio que se avecina, sobre la condenación eterna para aquellos que no se arrepientan de sus pecados, para aquellos que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Y habla también de la realidad terrible del infierno. Claro que claro que la Escritura habla de amor, de bondad y misericordia de Dios. Pero nunca se nos debe de olvidar la otra cara de la moneda. La santidad, la justicia, el juicio y la ira de Dios, que dice Romanos 1:8, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos los hombres, dice la Escritura también por definición, somos hijos de ira. Por supuesto, como dice el primer capítulo de Romanos también, la ira de Dios ya se manifiesta entre los hombres impíos, ya en esta vida y en muy diversas maneras. Pero la manifestación de la ira de Dios no acaba en las consecuencias naturales del pecado. Claro que sufrimos y sufren las consecuencias del pecado a todas las personas que nos rodean, ¿no? Pero sin duda alguna habrá un juicio final y las consecuencias ahí serán muchísimo más terribles. Aquí en este versículo que hemos leído, el apóstol Pablo no se detiene en dar las características de qué pasará en ese día, pero sí lo hará en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y os recuerdo algunos de los versículos que dice, algunas de las palabras que dice. Dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Palabras muy serias, ¿no?, que deberían de hacernos reflexionar a todos, pero que sin duda lo que ponen de manifiesto es que el día de la venganza de nuestro Dios, de que habla Isaías, será un día absolutamente terrible, absolutamente espantoso. Ciertamente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio. Dice también Juan 5:24, el que cree en Él tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Pero aquel que no tiembla ante la ira venidera de Dios, aún sabiéndose a salvo por la liberación que da el Señor Jesucristo, no se ha hecho ni remotamente una idea de lo que será aquel día. Recordad las palabras también del apóstol Pedro. En ese día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Así que aquel día será terrible y la sola contemplación de la suerte de los perdidos debe de llevarnos a sentir compasión y espanto, pero sobre todo también, ¿no?, a espolearnos para seguir anunciando el Evangelio, aunque solo recibamos burla o desprecio cuando lo hacemos. Ahora, aún con todo, este no es el énfasis principal que el apóstol Pablo tiene aquí al hablar de estas cosas. Recordad que quiere transmitir esperanza a los hermanos de Tesalónica y quiere transmitir esperanza también a nosotros. Quiere que fijemos nuestra atención en nuestra gloriosa esperanza de ser librados de aquel día, de la ira de aquel día, de reunirnos para siempre con nuestro amado Señor Jesucristo y, por supuesto, también de participar en aquella resurrección del que Él mismo es la primicia. Así que quiere transmitirnos también a nosotros esta triple esperanza de ser librados en aquel día, de reunirnos para siempre con nuestro amado Señor Jesús y de participar en aquella resurrección de la cual Él fue las primicias. Termino. El retorno del rescatador. El día de la venganza de nuestro Dios, como dice Isaías 61:2, será algo terrible, será algo espantoso. Si no fuera por la obra salvadora de Cristo, nosotros también seríamos reos de juicio y leña para el fuego eterno. Pero sabiendo que Dios nos ha provisto un poderoso rescatador, tenemos que darle gloria, darle alabanza, darle gratitud por su inmensa gracia. Pero sin duda alguna
tenemos que enfrentar ese día con profunda confianza, porque también, como nos dice la Escritura, Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor que estas verdades que encontramos en la Escritura nos llenen de esperanza, ¿no? Nos llenen también de gratitud, nos quiten el miedo a ese día futuro, ¿no? Pero por supuesto también que nos espoleen para poder compartir el mensaje de bondad, de misericordia y de gracia de parte de Dios que encontramos en el Evangelio. Quiero al Señor, ¿no?, que muchas personas sean libradas de esa ira verdadera, poniendo su confianza en el Señor Jesús y en su obra hecha a nuestro favor en la cruz del Calvario. Que así sea para la mayor gloria de nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, que ella, Señor, nos transmite y nos infunde de esperanza. Esperanza, Señor, de ser librados de esa ira venidera que tú cada día más cerca, Señor, vas a descargar sobre este mundo en el que vivimos. Queremos darte las gracias porque podemos tener la esperanza también de estar un día junto contigo por toda la eternidad. Y también, por supuesto, por tu gracia y misericordia, también de estar junto contigo en esos lugares celestiales donde tú estás ahora. Señor, reconocemos que nada de ello merecíamos, todo es de pura gracia tuya a nuestro favor. Y queremos, Señor, por eso expresarte nuestra gratitud y nuestra alabanza sincera. Ayúdanos, Señor, a estas verdades reflejarlas en nuestra vida. Ayúdanos a reflexionar si realmente estamos libres de esa ira venidera, porque hemos puesto toda nuestra esperanza, todo nuestro corazón, todo nuestro empeño en seguirte a ti, a nuestro Salvador. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener sabiduría, valentía también, palabras adecuadas para en este mundo incrédulo, en este mundo que no quiere saber nada de ti, poder transmitir el mensaje de esperanza que hay en el Evangelio. Queremos rogarte, Señor, que ese mensaje cale en más personas, que más personas puedan sentirse libradas de la ira venidera tuya y que todo, Señor, redunde en tu mayor gloria y honra y alabanza eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.